Un cordial saludo tenga cada uno de ustedes y hoy hablamos del torneo en memoria de Owen Hart. Este 28 de junio se celebra el eventazo Forbidden Door, la verdadera y absoluta puerta prohibida que llegará desde el SAP Center San José, California. Tremenda cartelera que se va cocinando y lo podremos decir quizás al final, la frasecita célebre inspirada en el gran Gerson, Gerson, ¿no? El gran analista de fútbol de las redes sociales, pero lo vamos a traducir de esta manera. ¿Qué cartelera, Tony? El wrestling que me gusta. Y posiblemente lo podremos decir. Pero lo más interesante va a ser las finales del torneo de Owen Hart, ya pactada una, la masculina Swerve Freeland versus Will Ospreay, y quizás en la femenina saber si por fin Mercedes Moné llega a consagrarse en su camino por el oro máximo, o quizás se valide la gran actuación en este larguísimo recorrido de Athena como campeona máxima de Ring of Honor. Pero antes de hablar de resultados, especulaciones, pseudo spoilers, hay que hablar de la historia. ¿Cuál es la historia del torneo de Owen Hart? ¿Cuál es la historia de esta competencia? En el año 2022, Tony Khan anunciaría dentro de sus clásicos comunicados, esperados por muchos fanáticos de la empresa y también por algunas señoras malintencionadas, la creación en conjunto de AEW con la fundación de Owen Hart del torneo Owen Hart, la Copa Owen Hart, lo que permitía una competencia tanto masculina como femenina por una copa bellísima, el Owen, ¿no? La copa, y dos campeonatos conmemorativos a los vencedores de dichos torneos, ¿no? Una decisión acertadísima en la cual, de una manera completamente altruista, el gran Tony Khan generaba la ayuda a la fundación de manera desinteresada, sin lucrar con el nombre de esta leyenda, dando pues una lección que no hay que entrar en detalles porque escapamos de la finalidad de este humilde contenido. Así que vamos con lo que han sido, un pequeño análisis de lo que han sido las ediciones hasta la fecha. En el 2022 da comienzo el torneo en el cual en la competencia masculina tenemos los siguientes encuentros planteados. Fueron divididos, obviamente, como ya lo sabemos, en brackets. Vamos con los brackets correspondientes a la primera edición. Adam Cole había vencido a Dax Harwood, quien desde las fechas anteriores demostraba pues la calidad como solitario, como competidor solitario, gran luchador Dax Harwood, pero no pudo en esta oportunidad con Adam Cole. Por su parte, un ring match que ya se había o se ha dado en algunas veces más, Jeff Hardy derrotaba a Darby Allin. Por su parte, fue una lucha sin descalificación. Por su parte, la cuota de experiencia, la verdadera jerarquía, no como dicen por ahí en otros lugares que da pena, Dios mío. Samoa Joe derrotaba al comodín Johnny Mil Gimmicks, en esta oportunidad Johnny Elite. Y en ese mismo bracket, Kyle O'Reilly vencía a Rey Fénix. Las semifinales quedaban de la siguiente manera: Adam Cole venciendo al histórico enigmático Jeff Hardy, y por su parte, jerarquía, Samoa Joe, el legendario luchador de Ring of Honor, derrotaba a Kyle O'Reilly. En la gran final se dio lo que se tenía que dar. Adam Cole vencía al veterano Samoa Joe y se proclamaba el primer ganador de
este torneo. Opinión al respecto del resultado. Adam Cole había llegado a AEW con el espaldarazo, la confianza absoluta de los fanáticos, tantas cosas, tantas promesas, tanto futuro, pero las lesiones, la intermitencia del luchador hicieron pues que al final, incluso aparentemente ya retirado, no se concretara lo que pudo haber sido su carrera. Hubo la mejor de las intenciones, la finalidad del torneo cuadraba de manera acertadísima con él, sí. Decisión correcta, efectivamente, pero el tiempo nos dijo que no se pudo materializar. Por su parte, en la primera edición femenina teníamos los siguientes brackets. Toni Storm, antes de ser la Eterna, derrotaba a Jimmy Hayter. Por su parte, la doctora Britt Baker, que ya era la cara de la división femenina, derrotaba a Maki Ito mediante una sumisión. Y en la otra rama, Red Velvet había vencido a Chris Statlander, y Ruby Soho, la luchadora arribada de WWE, vencía a la histórica Riho. En semifinales, Britt Baker derrotaba a Toni Storm y Ruby Soho, con el gran apoyo del público, vencía a Chris Statlander, que reemplazaba a Red Velvet, que había sido o estaba lesionada. La final, la doctora Britt Baker, DMD, vencía a Ruby Soho. ¿La decisión fue correcta o no? A ver, es un poco difícil. Ruby Soho llegaba de WWE con todo el respaldo, era la face, Britt Baker la ruda. Britt Baker estaba consolidada como figura de femenina, me parece que sí, no absolutamente como la cara, pero sí dentro de las más importantes. ¿Necesitaba ganar el torneo? Me parece que no. Ruby Soho hubiese sido una luchadora más beneficiada, es controversial, podríamos decir en un primer momento que sí pudo haber sido mejor ganadora, pudo haberse beneficiado más, puede ser que sí, yo pienso al final que sí, pero quizás, ojalá que Toni no haya decidido la fotito, el morbo de señora, algunas señoras pues no, que le gusta esta cochinadita de la pareja, el romance, el chiche de la novela. Parece que Toni también tiene su punto débil y dio el final bonito para la foto entre la parejita, que al final ya no están juntos, pero así es pues, ¿no? Así es, parece que también influyó un poquito y la doctorísima Britt Baker ganaba esta edición. Para la edición 2023 hay que dar un poco de contexto. En la competencia masculina estábamos en los tiempos en los cuales CM Punk ya había salido del escándalo con los Young Bucks y con Kenny Omega y obviamente su perrito de CM Punk, y lo había Tony Khan confinado a la Adveria, ¿no? Era el Doctor Doom, el amo y señor de Collision. El balance de CM Punk como amo y señor de Collision fue negativo, no del todo. CM Punk derrotaba a Satoshi Kojima en una lucha muy aceptable. Por su parte, en el mismo bracket, Roderick Strong derrotaba a Roderick Strong era vencido por Samoa Joe, porque era importante que el samoano, la leyenda de Ring of Honor, tuviera pues su remember, pudiera inyectar un poquito la nostalgia a la presencia de CM Punk y este feudo que se extendería hasta All In, con finales nefastos, no en la lucha ni en el feudo en sí, sino por circunstancias extras al ring, pero que bueno, no caben al tema. Repito, Samoa se impone a Roderick Strong. Por su parte, en el otro bracket, Dustin Rhodes no pudo Dustin Rhodes con el Powerhouse Hobbs. Y por su parte, en ese momento,
el luchador face Ricky Starks vencía a Josh Robinson. Las semifinales, CM Punk vencía agónicamente a Samoa Joe y seguía con este feudo que le había puesto la pausa, y Ricky Starks derrotaba al Powerhouse Hobbs en una lucha aceptable. Recordemos que ambos tenían ya historia, ambos habían sido parte del stable de Taz. Así que repito, teníamos la final entre Ricky Starks y el hijo ilustre de Chicago. Final me parece completamente acertada, debido a de que Ricky Starks se ve en la necesidad de recurrir al librito negro, como dicen, ¿no? Al librito negro, a la mayoría, y lograr el triunfo con un toque de espalda apoyado en las cuerdas y señalando su viramiento al lado oscuro. Ya es un Hell, y en los posteriores programas pues enrostraba su triunfo al veterano CM Punk. ¿Qué opino de la decisión de darle el título o el triunfo a Ricky Stark? Completamente acertada, la decisión 10 de 10, fue bueno, se quiso construir algo, al final no se pudo concretar, no llegó a ser campeón máximo Ricky Stark, pero estaba encaminadísimo, el feudo con Bryan Danielson, o sea, tenía todo, actualmente creo que está retirado Ricky Stark, ya creo que no es un luchador trascendente, o muy posiblemente retirado, ¿no? Entonces vemos que eso fue la edición del 2023. Ahora vamos con lo que era, o lo que fue, perdón, la competencia femenina. Bueno, vamos con lo que significó la competencia femenina. Tuvo los siguientes enfrentamientos. En uno de los brackets tenemos a Willow Nightingale derrotando a la amenaza siempre de Nyla Rose. Por su parte, Athena vencía a la que sería, pues, a lo largo de esta historia de Ring of Honor, su discípula, Billie Starks. Y en el otro apartado de la competencia, Sky Blue derrotaba a Anna Jay e ilusionaba a muchos con su merecida consagración de haberlo hecho. Y Ruby Soho, en esta oportunidad, como ruda, derrotaba a Britt Baker, de repente ahí vengándose de lo ocurrido en la competencia pasada, pero ahora repito, ya del lado oscuro. Por su parte, en las semifinales, Willow Nightingale vencía a Tina en una lucha de aquellas, y Ruby Soho vencía a Sky Blue para pena de muchos, incluso sorpresivamente para la pena de algunas señoras, que no sé si eran sinceras o eran un poco hipócritas, pero se subían a la escaloneta, ¿no? Por su parte, la gran final, Willow Nightingale, en una decisión acertadísima, ya tenía historia con Ruby Soho, ¿no? Amigas, enemigas, amor-odio entre ambas, ganaba el torneo, y Ruby Soho pues estaba con la camiseta anaranjada, ¿no? de los neozelandeses, al igual que en el 74 y 78, pues en esta oportunidad Ruby Soho en el 2022-2023 no pudo ganar el título. ¿Cuál es la valoración? Me parece acertadísima a comparación de la edición anterior, donde pudo haber algunas dudas. En esta sí era un dogma de fe, la consagración, y hoy día, a la fecha, pese a la lesión, si hiciéramos un top 3 de luchadoras de AEW Face, Willow Nightingale tiene que estar ahí. Creo que el punto de partida para ella fue ganar el torneo en la segunda edición. Para el 2024 tenemos una ligera, no, un gran cambio. Tony Khan anunciaba, conjuntamente con la señora Marta Hart, que en esta oportunidad, o a partir de ahora, los ganadores de los torneos irían como retadores número 1 al evento más grande, a All In. Así que
Recuerden, los ganadores ya no solamente se llevan la hermosísima copa, el Owen y los cinturones conmemorativos, sino su pase por la gloria. En la competencia masculina, Bryan Danielson derrotaba a Shingo Takagi en una lucha espectacular lucha, rozó las 5 estrellas, tremendo match. Pac derrotaba a quien sería en un futuro miembro, ¿no?, hermano del Blackpool Combat Club y también ahora de los The Riders. Estamos hablando de Claudio Castagnoli. Y en el otro bracket, Jay White vencía a Rey Fénix. Jeff Jarrett derrotaba al comodín, al luchador sorpresa, el vaquero Hackman Adam Page, pero ya sabemos cómo volvió Hackman. Ya volvía pues no como face. En las semifinales, Bryan Danielson derrotó en buena lucha a Pac y Hackman Adam Page hacía lo mismo con Jay White en un posible clásico. La gran final, Bryan Danielson se imponía a Hackman Adam Page. Una luchita buena, pero peldaños por debajo de las que tuvieron, cuando Hackman era face y era el campeón y Bryan Danielson su retador. Así que repito, buena lucha, pero peldaños por debajo. ¿Qué opino de la decisión de darle el torneo al American Dragon, Bryan Danielson? Sería un pecado en la historia de AEW que con todo lo que significó hizo Bryan Danielson dentro del ring, obviamente, y también fuera del mismo, tomando pues una responsabilidad. Y bueno, para los que saben, ¿no?, fue Bryan Danielson quien decide al final la expectoración, fue el que CM Punk se ha expectorado, tuvo que tomar la decisión de que era lo mejor para los negocios. Sabemos la grandeza de Bryan Danielson. Así que el premio, todo lo que hizo era no dejarlo ir sin ser campeón máximo, darle su momento en Londres. Así que decisión acertada, sí era la decisión acertada, pero quizás el contexto como que le quita un poquito de puntos si quisiéramos hacer una valoración para rankearlo, ¿no?, como ganador. Y en lo que se refiere la competencia femenina 2024, la mejor de todas, la mejor decisión, lo voy diciendo desde ahorita. Willow Nightingale vencía en cuartos de final a una de mis engreídas, yo quizás de manera atrevida, en algún momento en algún análisis de Rampage le decía la Bret Hart, ¿no? Serena Deeb, la profesora, la maestra, gran luchadora, no ha tenido pues quizás lo mejor en la empresa, ni siquiera pues un campeonato televisivo de Ring of Honor, o si existiera la versión de la correa pura, ¿no?, pero eso es otro cantar. Willow vencía a Serena Deeb, Chris Statlander derrotaba a Nyla Rose, y por la otra ramificación, el otro bracket, Mariah May derrotaba a qué decirlo, ¿no?, la luchadora, pues la decepción completamente intrascendente, Saraya, y Hikaru Shida, la histórica, vencía a Diana Purrazzo. Las semifinales quedaban escritas de la siguiente manera: imparable Mariah May derrotaba a Hikaru Shida, y Willow Nightingale vencía a Chris Statlander. Así que en la gran final, Mariah May venció a la ganadora de la edición anterior, Willow Nightingale. Esta vez sí, lo voy a volver a repetir. Veredicto, comentario de esta ganadora, 10 de 10. Es más, yo le pondría un 12 de 10. Acertadísima la decisión, era predecible, obviamente, ya sabíamos lo que se avecinaba, pero en la lucha libre la rueda ya se ha descubierto. Hablamos que quizás de la innovación, ¿no?, ya algo que está hecho simplemente se matiza y se presenta diferente. Ya sabíamos a lo que apuntaba la historia de Toni Storm y Mariah May, pero el pretexto del torneo lo hacía mejor. La traición que venía posteriormente me
espectacular. Creo que coherencia narrativa, crecimiento en el ring. Esta luchadora espectacular. Lástima que creo que también, al igual que Ricky Starr, ya está retirada, ¿no? Entonces, repito, una calificación 12 de 10, 10 de 10, decisión acertadísima. Es más, creo yo que a lo largo de todo, si lo ranqueo, creo que ella ha sido la campeona que más trascendió. Sí, necesitaba el torneo. Y vamos a la última edición, la edición 2025. Comencemos, seamos caballeros, primero las damas. En los cuartos de final, Mercedes Moné derrotaba a Queen Aminada, la luchadora Jover de lujo que se fue consolidando en la división a base de pura meritocracia. Jimmy Hayter, por su parte, también en cuartos de final vencía a Sky Blue. Chris Statlander hacía lo mismo con Hikaru Shida y Mina Shirakawa vencía a Thunder Rosa. En las semifinales, Mercedes Moné se encontró con Mina Shirakawa, la hizo tapear, pasa a la final y Jimmy Hayter derrotaba a Chris Statlander en una lucha de poderío. La final, Mercedes Moné y Jimmy Hayter. Una final un poco difícil de presagiar porque Jimmy Hayter quizás merecía el triunfo, iría de local a retar a la campeona. Había una historia, recuerden para los pulpines, que Jimmy Hayter pierde el título antes de salir por lesión ante Tony Storm. Es más, creo que en la historia de aquella oportunidad venden como que ella la lesiona. O sea, podía haber una historia muy interesante ahí, no se hizo. O sea que podía haber sido ganadora prácticamente. Mercedes Moné por su parte estaba con el temita de ser pues la campeona del reinado, ¿no? La coleccionista, ¿no? Tenía pues hartos títulos ella y faltaba solo uno, ¿no? Faltaba solo uno, que era el título máximo. Y algunas señoras, pues, ¿no? Diciendo, es lo más predecible, ¿cómo es posible, no? Pero yo siempre dije, y ahí hay testigos siempre el vídeo, de que no iba a ganar Mercedes Moné porque tienes todos los títulos del mundo, menos el más importante. Tony Storm, ya sabemos, retiene el campeonato en una lucha muy buena, pero no nos salgamos del contexto. La final creo que ha sido la mejor lucha en la competencia femenina en la historia. Creo que ha sido la mejor lucha y tenemos pues a una ganadora controversial, no lo sé si decir, pero sí me parece que era necesario para que esto pudiera tener un peso en la historia. Así que repito, Mercedes Moné gana el título de manera necesaria. Creo que si hubiese una palabra sería necesaria. Bueno, y vamos con lo que fue los brackets de la edición masculina 2025. Tenemos a Will Ospreay enfrentándose a Kevin Knight. Recordemos que Kevin Knight había ido, si más no me equivoco, a reemplazar a Jay White, que no pudo luchar, y sabemos todo lo que ha significado la evolución de Kevin Knight, uno de los engreídos, una de las apuestas del gran Tony Khan. Brody King, por su parte, enfrentaba a Kenosuke Takeshita, la lucha física. En ese bracket clásico, Will Ospreay se enfrentaba y vencía a Kenosuke Takeshita, gran lucha, de las mejores en la historia del torneo. Por su parte, en la otra ramificación, en el otro bracket, Mark Briscoe, en un clásico también, caía de Kyle Fletcher. Ya son dos luchadores rivales históricos dentro de la empresa. Y Hangman Page en su camino de redención, historia para hombres, para los conocedores. Una trama que vale la pena, ¿no? Una trama que vale la pena. Hangman Page vencía a Josh Alexander. Y en las semifinales
Kyle Fletcher caía ante el Vaquero. Y en una final espectacular, un top 5 creo, dentro de las mejores luchas en la historia de la empresa. Veo esta final, veo este torneo, Dios mío, cómo viví engañado con otros torneos anteriormente, Dios mío, cómo me engañé, cómo no vi la luz, Dios mío. Will Ospreay vencía en una lucha espectacular, lo que es un torneo, ¿no? Will Ospreay caía ante Hangman Adam Page en una definición que la verdad en algún momento no sabíamos quién podía ganar, pero yo creo que al final los que ganamos fuimos nosotros, ¿no? Una lucha, repito, espectacular, de las mejores definiciones que hubo, ¿no? Fue correcto la decisión, completamente acertada, creo que era parte de la historia, el camino de redención del Vaquero, una lucha espectacular, ¿no? Lo que significó eh, las promos entre ambos, los propósitos que tenían cada uno de ellos, uno demostrar que era el mejor y el otro la necesidad de redimirse, o sea, ¿qué podríamos decir? Espectacular, espectacular sencillamente. Así que ahora vamos con otro pasito que ya era el predecible, vamos a hacer un ranking de los mejores ganadores en estas ediciones que han que ha tenido la competencia. Vamos siendo caballeros, vamos primero con las damas. Pero qué parece o qué les parece si antes de hacer de ganadores vamos a un consolidado de las ediciones en general? La primera edición, el origen de todo, yo creo que el concepto de poder hacer una competencia que puede establecer a luchadores que están en camino de consolidarse, creo que cumple la edición número 1. Yo creo que tranquilamente me parece que hubo intención, me parece que sí, hubo una buena intención de hacerla, pero creo yo que es la más bajita de las 4. Hubo la intención de hacerlo, los ganadores quizás fueron los idóneos para el contexto, pero me parece que de las 4 es la más bajita. Podría yo poner, me parece, en la ubicación número 3 la edición del 2024, donde los ganadores pues son Bryan Danielson y Mariah May. Creo que el triunfo de Mariah May lo pone arriba. Había más que nada una necesidad. Parece que había una necesidad de poner a ambos en los estelares, ya todo estaba hecho, ¿no? Era predecible. Creo que el término era predecible. Y esto como que le quita un poquito. Hay calidad en las luchas, mejor que en la primera edición, pero creo que en esta edición no fue mala, hubo coherencia narrativa, pero yo la pongo en la posición 3. En la posición 2, creo que para la posición 2 me juego con la edición número 2 porque logra cumplir el objetivo. Tanto Willow Nightingale como Ricky Starr son los luchadores y la luchadora a futuro. El head de la empresa se perfilaba que iba a ser Ricky Starr y lo que sí se concreta que una de las babyface, repito, top 3 indiscutible de luchadoras técnicas, Willow Nightingale, ¿no? Así que yo creo que aquí sí se cumplió y por ello la ubicación número 2. No llegan, el plus quizás que les baja es un poco que no tienen la oportunidad titular, pero sí cumplen el objetivo. Y finalmente la ubicación número 1 creo que fue la edición 2025, coherencia narrativa y gran desenvolvimiento en el ring.
no podía ser de otra manera. Hackman tenía que ganar, pero el que nos pongan a Will Ospreay también ahí en ese camino nos hizo dudar. Que también ocurría lo mismo, había la misma expectativa, saber si Mercedes Moné iba, ya teniendo el título de TBS, le daban el pase a retar a Tony, y sobre todo el saber, ¿no? Podría ganarle y tener un cinturón más. Y también el hecho de que teníamos a Jimmy Hayter, hubiese sido el camino. Ok, espérese. Jimmy Hayter no lucharía en Londres, sino en Texas, así que cometí un error, creo, anteriormente, me emocioné. Pero Jimmy Hayter lo merecía, era creíble que ella pudiera ganar. Así que me parece que aquí hubo de todo, ¿no? Hubo coherencia narrativa para lo que eran las historias y sobre todo la calidad del ring. Así que para mí la edición 2025 para mí es la mejor hasta el momento. Ahora vamos con un topcito de quién ha sido la mejor ganadora. 4 ediciones, comenzamos con el puesto número 4, la doctora Britt Baker, creo que va ahí porque en general no necesitaba el título y su carrera no se vio beneficiada ni tuvo ningún tipo de cambio, siguió siendo la número 1, rudísima cuando tuvo que serlo, era su esencia, y face cuando se le requirió. En la ubicación número 3 pondría a Mercedes Moné, era necesaria para la historia, el morbo, si coleccionaba un título más o no, en el camino estaba el torneo, pero creo que al final no ha significado gran cosa, gran trascendencia al estatus que tenía, parece indicar que si se lleva la revancha en el 2026 como retadora, ya no tiene nada, está sin ningún título, pero en su momento creo que la ubicación 3 es correcta para ella. En la ubicación número 2, definitivamente la ganadora Willow Nightingale en su momento, edición 2023, fue la correcta y creo que cumplió el objetivo, ¿no? A lo largo de la historia se consagró como una de las luchadoras, los pilares de la empresa en el lado face. Le falta obviamente consagrarse como campeona máxima, quizás su camino se interrumpió por la lesión, pero me parece que en la ubicación 2 acertadísima Willow. Y la mejor ganadora del torneo tenía que ser Mariah May. Coherencia narrativa absoluta, era necesaria esta parte para terminar esta historia con la gran Toni Storm, ¿no? La eterna. Así que creo que hacemos una encuesta y creo que 8 de 10 van a decir que la mejor ganadora del torneo fue Mariah May. Ahora vamos a rankear a los 4 luchadores que tuvieron la posibilidad de ganar el torneo. Definitivamente en el puesto número 4 no hay coincidencia, hay coincidencia junto con la que fue con aquel entonces su pareja Adam Cole, fue el ganador de la segunda edición, de la primera edición, me parece acertada, hubo buena intención, pero no trascendió, no le sirvió de mucho el título, así que ahí creo que bien puesto el inicio de este ranking. En la ubicación número 3, con todo el respeto del mundo, Bryan Danielson, nadie puede negar lo que ha hecho, no solo por la empresa, sino por la industria en general. Creo que se merece el tercer puesto porque era cantadísimo, casi forzado su triunfo. Así que en el puesto número 3, Bryan Danielson, más que forzado, era un pecado si no llegaba él a escribir su nombre en la historia dentro de los campeones de la empresa. En la ubicación número 2 tenía que ser el ganador, o mejor dicho, merecido el puesto Ricky Starr. Tenía todo, hubo coherencia, desgraciadamente el tiempo no permitió que llegara a donde estaba señalado. Creo que Ricky Starr iba a ser uno de los históricos campeones mundiales y rudos dentro de la empresa, pero el tiempo
no lo permitió y ahora creo que es un luchador retirado. Y en el número 1 tenía que ser Hangman Adam Page. ¿Por qué? Coherencia narrativa, el fin de una historia muy bien construida en el tiempo. Era necesario que gane el título y sobre todo, repito, cómo viví engañado. Cómo pude vivir engañado, señores, de las mejores finales de torneos y top 5 dentro de la historia de la empresa, su lucha final con Will Ospreay. Así que el mejor ganador hasta el momento del torneo de Owen Hart se resarció de la derrota del año anterior cuando pierde la posibilidad del American Dragon. Hangman Adam Page, el mejor campeón del torneo en lo que se refiere a la competencia masculina. Y obviamente no podemos terminar este humilde posteo sin las recomendaciones de los que vienen a ser 10 luchitas. 10 luchitas que se dieron para mí las mejores en el torneo de Owen Hart. Comenzamos primero con las damas. Una luchita que recomiendo es en la edición 2025, la lucha que tuvo Mercedes Moné versus Julia Hart. Una luchita aceptable, aceptable. Luego también, pero en la del 2022 podríamos citar la que tuvo Ruby Soho versus Chris Statlander, una lucha también bastante aceptable. Aún no llegamos a un término un poquito más que aceptable, pero vamos a ir calentando. En el mismo 2022, la primera edición, Britt Baker, la doctora D&D, enfrentándose a Ruby Soho en la final del torneo. Una lucha que creo que me parece que en lo que significó ese torneo pudo ser, creo, solo superada por otra, ¿no? Pero es de las mejores. En la ubicación número 7 podríamos mencionar la lucha que tuvo Mariah May en el 2024 enfrentando a una consagrada, a Hikaru Shida, una luchita que creo que vale la pena observar y ver cómo iba afianzando su posicionamiento como futura número 1. Jimmy Hayter enfrentándose a Chris Statlander, un clásico ya entre ambas, han tenido varias luchas, poderío físico, 2025 la edición, una lucha que vale la pena plantearse. Y como les decía, una lucha un poquito más destacada en la edición primera, la del 2022, Toni Storm, antes de ser la Eterna, enfrentaba a la doctora Britt Baker, una lucha interesante. Y acá sí vienen, digamos, las luchas que sí son destacables. En el puesto número 4 me parece que la final de la edición 2023, el segundo intento de Ruby Soho de ganar el título, pero no lo pudo hacer enfrentándose a Willow Nightingale. Recordemos que hubo historia entre ambas, tenían ahí algunos programas en conjunto, clásicos de esta amistad-odio en los programitas de Rampage. La ubicación número 3 tenemos la luchita de Willow Nightingale versus Athena. Creo yo que en la edición 2023 del torneo es la que marca la historia de Willow como una digna ganadora de la competencia. La segunda mejor lucha, la que tuvieron como final del 2024, Mariah May versus Willow Nightingale, que no pudo el bicampeonato. Y finalmente, ya todo el mundo lo sabe, finalmente la mejor lucha en el torneo de Owen Hart de la competencia de mujeres no podía ser otra que la final de la última edición, donde Mercedes Moné logra imponerse a Jimmy Hayter. Así que acá tienes 10 motivos para revisar esta competencia. Y vamos con el plato fuerte, las 10 mejores luchas masculinas en la historia del torneo. Comenzamos el puesto número 10 con una lucha de la primera edición. Adam Cole, quien fuera campeón, enfrentándose a Dax Harwood, tremendo luchador como single, histórico competidor de parejas con FTR.
En la ubicación número 9 tenemos ya al veterano Samoa Joe enfrentándose a Kyle O'Reilly también en la primera edición. Un año más saltamos y hablamos de la final, una luchita cumplidora. Rick Starks se consagra venciendo al Doctor Doom, al dueño de Latveria, el dueño de Collision, así en Punk. En la ubicación número 7 podría recomendarte la lucha que tuvo Will Ospreay enfrentándose no a Jay White, sino a su reemplazo, al hoy apuesta de Tony Khan, Kevin Knight, edición 2025. Dale la oportunidad. La ubicación número 6 tenemos una luchita que yo la verdad no esperaba mucho, pero Hackman Adam Page entraba como la sorpresa enfrentándose a Jeff Jarrett y el veterano supo lidiar con el lado oscuro del vaquero. Vamos a la mitad, a la mitad. CM Punk, nostalgia pura, semifinal de la edición 2023, no era el final del feudo, sino quizás la lucha que nos decía que esto tenía para rato. CM Punk derrotaba por fin a Samoa Joe, así que esto es la lucha pues a mitad de tabla. En la ubicación número 4 tenemos al gran Bryan Danielson consagrándose, sacando el boleto para Londres, ganándole a Hangman Adam Page. Y vamos al podio. Las tres mejores luchas en la historia del torneo de Owen Hart. Vamos de nuevo, o seguimos en la edición 2024, Bryan Danielson enfrentándose a Shingo Tagaki. Señores, gran match, la técnica depurada de Bryan Danielson y el estilo duro japonés se confluyen en este clásico. Medalla de plata, tenemos a Bryan Danielson enfrentándose a Pac, una lucha que también fue muy buena, edición 2024, y en primer lugar la lucha que tendría Will Ospreay enfrentándose a Takeshita en la edición 2025, la mejor, y sí, no me he equivocado, la mejor, tipo ranking de los 90 de la radio, ¿no? La super, la mejor, la más caliente, la lucha que tuvo Hackman Adam Page y Will Ospreay, la finalísima del 2025, es la más grande de todas las luchas en la historia del torneo de Owen Hart. Así que si llegaste hasta aquí, un cordial agradecimiento y no te olvides de seguir a Wrestling y Punto a través de las redes sociales Facebook, X, YouTube, Instagram y el todopoderoso y olvidado TikTok.